Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. It's nice to be with you for another week. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con una clase más de idioma inglés para el día de hoy, ¿verdad? Para esta semana, pues, as always, we have to go to read a new versicle. Vamos a leer un nuevo versículo, ¿verdad? Y siguiendo la dinámica de verse by verse, it's time to get to Matthew 7:8. Este día vamos a practicar con Matthew 7:8. Mateo 7:8. Este nos dice, for everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Si se fijan, es bastante similar o tiene bastantes palabras del versículo que vimos la semana anterior. En este caso, es de notar que hay un cambio de lo que viene siendo el presente simple que se utilizaba en la anterior para, digamos, de manera general, pero que en este se viene a utilizar con lo que vendría siendo terceras personas. Y por esa razón vamos a practicar hoy con la frase que va a ser the one who, the one who. Bueno, en este caso, ¿verdad? Quiero que noten como el verbo acts que veíamos en el versículo 7, ahora dice acts con S, porque se refiere a una third person, está hablando de un tercero. Luego el verbo seek está también con S, está hablando de un tercero. Y el verbo find, vean, también está con letra S. Entonces vamos a ir viendo que hay diferentes formas verbales y en este caso la forma verbal para el presente simple en terceras personas para el verbo ask, seek, find y knock es con una S, ¿verdad? Se le agrega una S. Con eso se conjuga en el inglés. Ok, good. Bien, hasta ahí estaríamos bien con esa parte. Let's see. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la frase. La frase de esta semana es la que se encuentra acá. Y voy a poner a la par su transliteración a lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional, para que practiquemos un poquito la pronunciación. Bien, estas tres palabras, si se pasan al alfabeto fonético internacional, quedan de la siguiente manera. El THE, es decir, el artículo THE del inglés, tiene dos sonidos, dependiendo de a lo que nos vamos a referir. En este caso, ¿verdad? Nótese que tenemos el sonido de una schwa, pero convendría más en este caso utilizar el sonido I. D1 en vez de utilizar lo que vendría siendo el sonido schwa. Aquí podemos encontrar un conflicto y es que la regla nos dice que si a lo que nos vamos a referir comienza con una vocal, debemos utilizar el sonido I en vez del schwa. Pero hay otra situación y es que lo que sucede es que el sonido que corresponde a este número comienza con una consonante. Recordemos que la W, como se le dice en inglés W, está clasificada como una consonante, pero que en realidad termina siendo una vocal, ¿verdad? Termina siendo con un sonido de vocal y no de consonante. Entonces, en este caso, quizás yo particularmente les diría, mire, es mejor utilizar el sonido D y decirlo como D1, D1, que utilizar el schwa, aunque pueden encontrar algunas personas que digan the one. Y digamos que de manera práctica no tiene nada de malo decir the one o the one, pero desde el punto de vista más académico, no es correcto. Se estaría cometiendo lo que se conoce en idiomas o en idioma inglés como una cacophony, una cacofonía del inglés. La cacofonía se da también en el español. La más famosa es cuando nosotros escuchamos a alguien decir, bueno, escoges uno o otro.
Entonces, cuando decimos o otro, se nos dice no es correcto decir o otro, tenés que decir u otro para que no choquen dos sonidos iguales. En el inglés algo similar aparecería con esta frase. La parte académica nos dice que aquí la palabra uno, en este caso D1, por comenzar con vocal, debe de sonar como D, D. Recordemos que el THE en el inglés tiene dos sonidos y en este caso es el sonido vibrante o la TH vibrante. Si nos pusiéramos, digamos, legalmente académicos, a esta TH que se encuentra acá, se le conoce como la fricative interdental voiced, es decir, el sonido fricativo interdental sonoro, pero esos nombres a veces quizás nos confunden mucho. Es más práctico decirle, mire, es la TH, es un sonido interdental y tiene que vibrar. The one who, the one who. Otra cuestión interesante es que el número uno, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que se pronuncia con una W, es decir, como que fuera una W, luego el sonido de app, por ejemplo, de la palabra app, y luego el sonido de una N, one, the one. Y la WHO, vea que es para decir el, bueno, who, normalmente lo vemos como quién, pero en ese caso va a sonar como aquel que, vea, the one who, aquel que. Entonces, en el sonido para esta WH es como una H nada más, pero es una H aspirada, no es una H muda como la que nosotros solemos manejar, es aspirada. The one who, the one who. Vamos a practicar con esta frase ahorita para el inicio de la clase, ¿verdad? Así que voy a ir dándole las participaciones a cada uno para escucharle su pronunciación. Si alguien por algún motivo no puede participar hoy, please let me know. Me lo hace saber para darle chance a otros compañeritos. Bueno, let's get started. Comenzamos. Vamos en el orden de la sala del classroom. Iríamos con Alejandro. Come on, Alejandro. La frase es la que vamos a pronunciar. Okay, teacher. Well, The one who. very good. Thank you. The one who. Ashley, hello. Hello, teacher. Okay, come on. The one who. The one who. Very good. Thank you. Hello, be welcome. Thank you. Bien, continuamos ahora con Cindy. The one who. The one who. Okay, very good. Thank you so much. Bien, bueno, ya me hicieron saber algunos que no pueden participar. Thank you. Vamos a ver, Clara, ¿me indica si puede participar? The one who. The one who, very good. Well, ahora es time for Edgar. Hello, Edgar. Hello, teacher. Thank you. The one who. The one who, very good. Nice. Well, Aymar, what about you? The one who. The one who, very good. Thank you. Well, Carla, hello. Hello, teacher. Thank you. The one who. The one who, very good. Nice. Bien, continuamos. Me indica Lorena si puede participar con la frase de esta semana. The one who. The one who, okay, very good. Thank you. That's great. Sarah, hello. The one who. Very good. Thank you. Stanley, have a good one. Adelante, Stanley. Me indica si puede participar. Yes, teacher. Okay, The come on. one who. The one The who. one Okay, 2 times. Very who. good. Thank you so much, Stanley. Good done. Valeria, it's time for listen to you. Yes, teacher. Let's go. The one who. Very good. Xiomara, Hello, teacher. Good evening. have a good one. The Thank you. one who. Very good. Nice done. Yasmara. The one who. The one who. Very good. Well, that's going to be all. Creo que estamos con todos los que puedan participar el día de hoy.
Bien, ¿qué debemos destacar de esta frase? Quizás en la palabra en español no lo vemos tan explícito porque solo dice el qué. Pero en inglés, si traducimos the one who, vendría siendo como aquel que. Entonces, hemos visto verbos como ask, que decíamos, bueno, en este caso es pedir, solicitar algo. Entonces, the one who, aquel que pide, aquel que asks. The one who seeks, aquel que busca. Es decir, aquel que, the one who, debemos verlo como que, bueno, si yo no soy ese que se da a conocer a Dios, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué le estoy tocando la puerta a Dios para que me hable las bendiciones? Bueno, si no soy the one who, entonces, who I am, ¿quién soy? Posiblemente no estamos siendo la persona que debemos ser. No estamos haciendo las acciones que deberíamos estar haciendo. Pero vamos a seguir hablando de esto el resto de la semana en las reflexiones iniciales. That's going to be all. Well, for today we have to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio más siempre de Test English. Oye, este tiene varias, es un paragraph, es un texto completo el que vamos a ir analizando. We're going to work together. Vamos a trabajar juntos. Todos los que quieran participar pueden ir diciendo la palabrita, cuál creen que es, con el propósito de que todos podamos integrarnos en el día de ahora. En el texto tenemos, quiero ver, son 20, son 20. Entonces vamos a tratar de correr un poquito para ir escogiendo cuál de los dos, tomando en cuenta que es present simple and present continuous. Debemos de escoger si en la oración va con el verbo que está ahí entre paréntesis conjugado en presente simple o si lo vamos a conjugar en presente continuo o progresivo. Ok, let's get started. Comencemos. Ese nos dice rainforest y ahí tenemos el number one. El verbo es disappear. ¿Se recuerdan de esta palabra? Disappear. And, bien, lleguemos hasta acá porque ahí está la kill. Rainforest disappear. ¿Cómo vamos a usar esto? Si es rainforest, está hablando de los, bueno, este quizás es el bosque tropical, si le solemos llamar nosotros acá. En inglés es más como los bosques lluviosos. En general, un forest es un bosque, pero cuando se habla de un rainforest, son bosques en donde hay mucha lluvia. Nosotros le llamamos bosques tropicales. Entonces, el verbo es disappear. Lo usamos tal y como está ahí o hacemos, bueno, los voy a escribir los dos y me dicen cuál creen que es la forma correcta para este ejercicio. Una opción sería usar tal y como está ahí el verbo, o sea, no hacerle ningún cambio. Usar disappear, disappear. Y el otro sería utilizar el presente progresivo y diríamos are disappearing. Or disappearing. Ok, tell me. A ver, díganme cuál de los dos usamos. Disappear. Lorena dice Disappear. disappear. Ok, tenemos un voto para disappear. ¿Alguien más? Somebody else? ¿Alguien más que quiera participar? Disappear. 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 Ok, ya van varios por disappear. Ok, thank you, Stanley. Well, bueno, ¿qué es lo que se quiere expresar acá? Si nosotros decimos rainforest disappear, estaríamos diciendo los bosques desaparecen. Si pensamos que este es un texto de actualidad, o sea, que nos quieren como introducir a que hay deforestación, a que en la actualidad los bosques tropicales están desapareciendo. O sea, es algo que está en progreso, es algo que no ha terminado. Es una acción que está ocurriendo ahora, pero va a seguir ocurriendo en los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años. Entonces, quizás si nos ubicamos en ese contexto,
no sería correcto decir disappear, porque más bien están queriéndonos decir que estos bosques lluviosos, estos bosques tropicales, están desapareciendo. Ese verbo nos apareció anteriormente en un ejercicio. Si ustedes revisan clases atrás y van ahí a YouTube y ven las clases anteriores, van a ver que esa misma palabra estaba en otra frase. Y en esa clase dijimos, mire, este tiene que ser are disappearing. ¿Por qué? Porque es presente continuo. Es presente continuo el que se está manejando. No es presente simple. En estos casos, generalmente cuando queremos decir que algo está ocurriendo, decimos disappearing, disappearing, con are disappearing. Entonces, esto lo ideal es decir are disappearing. Are disappearing. Why? ¿Por qué? Vuelvo a explicar. Este verbo, pongan la atención, porque por lo general el verbo desaparecer, cuando tiene que ver con fenómenos naturales, ese es el punto. Cuando tiene que ver con algo que está ocurriendo en la naturaleza, lo vamos a usar en presente continuo. Ok. Well, it's raining in some parts. Sí, aquí también is starting raining. Aquí también está comenzando a llover, ¿verdad? Así que si hay problemitas, se comprenden. Igual ve así, si yo me voy o algo así, ya saben que es porque quizás se nos fue el internet o maybe the lights. Well, vamos al number 2. Dice, and we all, y el verbo es now, that humans are the main cause of this destruction. Y nótese que esto es un fact, esto es un hecho, porque lo que quieren decir es, bueno, los bosques lluviosos están desapareciendo. Y todos sabemos que los humanos somos la principal causa de esta destrucción. Ok, si es así, voy a poner las dos opciones. Lo dejamos como and we all now o usamos are knowing. Tell me, ¿cuál vamos a usar acá? Mm, Now or knowing? Now. Ok, thank you. Vamos con un now. Somebody else, ¿alguien más? Me repite la pregunta, please. Ok, la pregunta es que para la segunda oración que dice we all, y está el verbo now, that humans are the main cause of this destruction. ¿Cuál de los dos verbos debemos utilizar? Now para completar presente simple en esta casilla o are knowing para completar presente progresivo en la casilla 2. Are now. Are Are now, now. are now. Ok, bueno. No, en este caso es presente simple. Debemos usar now. Voy a recapitular porque veo que todavía hay dudas y es que estos temas son bastante confusos, pero recuerden los momentos claves en los cuales vamos a utilizar cada uno. Si yo voy a usar el presente simple, debo tomar en cuenta que voy a utilizarlo para lo que viene siendo habits, hábitos. Voy a usarlo para lo que son rutinas, routines. Voy a usarlo para facts, para hechos, para todo lo que es un hecho, algo que ya se dice, bueno, esto es así. Mientras que si voy a usar el otro verbal tense, que es el present progresivo o continuo. Recuerden que le podemos llamar de las dos formas. Present continuous o present progressive. Si voy a usar este lo voy a utilizar para cuando esté en presencia, por ejemplo, de
eventos actuales. Mm, Vamos a ponerle currently events. Eventos actuales. Cuando yo digo un evento actual, es algo que se está desarrollando y no, posiblemente no termina ahorita, sino que va a seguir mañana, va a seguir dentro de una semana, va a seguir dentro de un mes. Eso es un currently events, un evento actual o eventos actuales. Lo vamos a utilizar también cuando, aquí se me escapó algo. El presente simple lo usamos para los stated verbs. Recuerden que habíamos mencionado que habían verbos que se llaman stated, que significa que son de un estado. Entonces, en el presente continuo no se usan stated verbs. Son exclusivos del presente simple. El presente continuo también lo vamos a utilizar cuando querramos dar un énfasis en el verbo, en la acción. ¿Vea? Podemos ponerlo como to get focus in the action. Cuando queremos poner el centro en la acción y no en el sujeto. Entonces, esas son algunas de las cosas que hay que recordar. Entonces, en la número 1, estamos hablando de un evento actual. Por eso hemos puesto are disappearing. En la number 2, estamos hablando de un fact. Es un hecho. Es un hecho que están desapareciendo en la actualidad estos bosques porque el ser humano es la causa de su destrucción. Eso es un fact, es un hecho. Bien, ahora vamos a la number 3. Esa dice number 3, every year, we, y tenemos la acción cut down, an area of rainforest the size of New Jersey. Bien. Vuelvo a decir, las opciones serían el verbo que está ahí, cut down, así como está ahí, que es una frase verbal, realmente es talar. Esto es talar. Cut es cortar, pero cuando decimos cut down es talar. Entonces nos están hablando que se talan estos bosques. Entonces, cut down y podría ser cutting down en el are. We are, porque es el we. We are cutting down. Estamos talando. Ok, the question is, ¿cuál es la correcta en el number 3? Antes de contestar, traten de preguntarse, ¿qué es lo que está diciendo la oración? La oración está hablando de algo que es un evento actual o está hablando de algo que es un hecho. Eso es lo que debemos de preguntarnos en esta. Ok, dice every year. Nótese que tiene esa expresión. Cada año. Bien, analicen y de acuerdo a eso, piensen. Si es un hecho, la oración, si es un hecho, entonces, si es un fact, debemos usar cut down. Pero si esa oración es un evento actual o algo que ocurre, vamos a utilizar are cutting down, progresivo. Pero la clave allí es prestarle atención a esto porque es una expresión de tiempo. Y recuerden que las expresiones de tiempo siempre están relacionadas más que todo a esto, porque es hábito, es una rutina. Ok, tell me. Ahora dígame, ¿cuál vamos a usar? Cut down o are cutting down? Cut down. Ok, cut ok. Cut down. Very good. Creo que captamos la idea. En este tiene que ser cut down. Esta oración se puede ver de dos maneras. Si hay expresión de tiempo, significa que esto se ha vuelto un hábito. Es un hábito no nuestro quizás, pero sí, digamos, de las empresas por ejemplo, las empresas papeleras que necesitan sacar papel, ve, y todos usamos papel.
Entonces, al final de cuentas, los que consumimos papel, pues somos culpables también de esta tala de árboles. Entonces, se vuelve un bad habit, se vuelve un mal hábito realmente, ya que sabemos que eso causa otro tipo de problemas. Ok, let's go to number 4. Vamos ahora a la número 4 y presten la atención nuevamente a la expresión de tiempo. Miren, comienza con una expresión de tiempo. Every hour, we, y tenemos destroy. Y nos dice 6,000 acres of rainforest. Ok, quedémonos hasta ahí porque lo otro es información adicional. Pero de acuerdo a lo que hemos dicho ahorita, evalúen esa oración y me dicen si vamos a usar we destroy o si vamos a usar we are destroying. Ya, esas serían las dos opciones en esta. ¿Cuál es la correcta? We destroyed. Ok, we destroy. Very good. Somebody else? ¿Alguien más que quiera opinar? We destroy. We destroy. Okay, very good. Thank you. We destroy. Destroy. Nos quedamos con destroy. Very good. Nótese y tratemos de ir agarrando. Quizás a veces nos puede confundir, pero hay ciertas cosas que nos pueden dar ideas y quizás voy a agregarles acá. Puse los stated verbs, pero aquí tengo que agregar también lo que son time expression o lo que vendrían siendo los frequency adverbs. Es decir, pueden ser expresiones de tiempo o frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Si en una oración usted ve expresiones de tiempo, ve adverbios de frecuencia, ya vaya pensando que eso es presente simple. Vea lo que tiene que utilizar. Bien, let's go. Vamos a la siguiente. Dice what we, esa es la situación, what we, y dice luego not release. What we not release. Is that, bueno, ahí viene la siguiente. Tenemos acá en la number 5 y la number 6, dos verbos. Para la número 6 tendríamos las mismas dos opciones que están acá ya escritas. Para la número 5 tendríamos la opción not release. Bien, en primer lugar, ¿cómo haríamos esta negativa en el presente simple? O sea, el verbo está claro que es este, release. Pero, ¿cómo lo hacemos negativo? Si el sujeto es we, ¿qué debemos de agregar? Are. No, no es are. Es el auxiliar para el presente simple. Excellent. Don't. We don't. Es correcto. Ese debería ser lo que deberíamos de agregar si esto fuese la negación en presente simple. Si fuera progresivo, ahí sí vamos a usar el are, pero ¿cómo hacemos el are negativo? Sería are not. Are not. Pero ¿cómo contractamos el are not? Aren't. Ok, very good. Sería aren't. We aren't. Y en ese caso diríamos releasing. Cambiamos la E por ING. Releasing. Ok. Entonces, esas dos son para la number 5. Vamos a hacer ahorita dos en una. Y esas dos que ya nos aparecieron anteriormente serían para la number 6. Ahora, comencemos con la 5. ¿Cuál de las dos es la correcta? Don't release o aren't releasing. What is the correct one? Release es darse cuenta. Eso significa release, darse cuenta de algo. Y cuando nos damos de cuenta de algo es porque cambiamos
de un estado de pensamiento a otro estado de pensamiento. O sea, es como el verbo saber, ¿verdad? Yo en un momento no sé nada y después sé otra cosa. O el verbo pensar, think, o el verbo creer, believe, o el verbo can, de poder hacer algo. Eso se llaman, recuerden, stated verbs, todos esos que acabo de mencionar. ¿Por qué se llaman stated verbs? Porque son verbos de estado. Significa que yo en el pasado pude haber creído una cosa diferente, pude haber sabido una cosa diferente, pude haber tenido facultades diferentes o ni siquiera tenerlas. Y que ahora, ya en el presente, ya pienso diferente, creo las cosas diferentes, ya puedo hacer ciertas cosas. Todas esas acciones se conocen como stated verbs. Entonces, ya les di ahí la pista. ¿Cuál sería la number 5? What we? Don't release. Correcto. Thank you, Alejandro. Es correcto. Es don't release. What we don't release. De lo que no nos damos cuenta. De ahí es presente simple porque es un stated verb. Entonces, ojito con eso. ¿Qué es un stated verb? Bueno, es todo aquel verbo que mi yo del pasado difiere de mi yo del presente y puede diferir de mi yo del futuro. Es decir, no son verbos condicionales. En inglés se llaman como verbos de estados o de estadios, que significa que durante un tiempo yo creía una cosa, pero después cambié mi parecer. Entonces, what we don't release, de lo que no nos damos cuenta, dice, is that we. Ahora vamos a la siguiente, el number 6. Destroy o are destroying. Are destroyed? Are destroying. Okay, very good. Somebody else, ¿alguien más? Bueno, nos quedamos con esa. Esa es la respuesta, de hecho. Nótese cómo en esta, number 5 y number 6, son dos oraciones que están conectadas, una con una idea en presente simple y luego la otra con una idea en presente progresivo. Eso nos dice, de lo que no nos damos cuenta es que estamos destruyendo. We are destroying. Que estamos destruyendo, dice. The planet where our children and grandchildren have to live. Estamos destruyendo el planeta en donde nuestros hijos y nuestros nietos tienen que vivir. Okay, very good. Let's go to number 7. Vamos ahora a la número 7. Ahora cambiamos de verbo. Ahora tenemos el verbo need. Ese es el verbo. Entonces el par nos quedaría, puede ser need, necesitar, si es presente simple. El sujeto, noten cómo en esto es we. Se está usando mucho we, ¿verdad? Es en el texto. Y lo otro sería are needing. We are needing. Ok. We, the rainforest. Eso es toda la oración. Entonces, o es, nosotros necesitamos los bosques tropicales o bosques lluviosos. Y la otra sería we are needing. Nosotros estamos necesitando. Ok. What is the correct one? Traten de decirme cuál es el correcto. ¿Lo dejamos en presente simple, que sería need, o lo pasamos a presente progresivo, que sería are needing? Need. Ok. Are needing. Are needing. Ok. Somebody else? Need. Need. Ok. Los que han dicho need están en lo correcto. ¿Por qué es need acá? Porque need es otro stative verb. Necesitar. Cuando yo digo, hey, yo necesito, bueno, si ya se cubrió la necesidad, ya no lo necesita. Si en el pasado usted dijo, bueno, yo tenía necesidad, pero ya no. O ahorita, por ejemplo, si tenemos necesidad, pues será que se cumpla en un futuro. Entonces, es un stative verb.
todos estos verbos que implican un estado, es decir, cuando vemos un state y definimos qué es un estado, significa que en algún punto del tiempo, esa condición en una persona o en quien esté hablando puede cambiar. Dice, we need the rain goddess. Dice, bueno, nosotros necesitamos de estos bosques. ¿Por qué decimos que es un stative verb? Bueno, porque en algún momento, digamos, si estos bosques ya no están siendo talados, pues ya no van a ser necesarios, por así decirlo, seguir viendo esta situación de esa forma. En otras palabras, vayan prestándole ojito a ciertos verbos que vamos a ir viendo y que vamos a clasificarlos hoy a partir de la función que tienen. No solo el hecho de lo que necesitan, sino cómo se están utilizando dentro de una estructura gramatical. Entonces, nótese que aquí nos han aparecido algunos de ellos. Estamos hablando pues de release, need. Anteriormente nos apareció think, que sería lo mismo que believe. El verbo can, que es poder hacer algo, la facultad de hacer algo, también se clasifica como stative verb. Have es otro stative verb, porque, o sea, en un momento puedo tener y en otro momento no. Entonces, todos estos que ponen esa como condición de que si se da o no se da esa acción, o que esa acción ahorita ya se completó en mi vida o falta que se complete, son stative verbs. Y los stative verbs se usan siempre con todos los tiempos verbales que son simples, sea presente, pasado o futuro, pero nunca se van a usar con los continuos. Nunca se van a usar con los progresivos. La razón por la cual es que no se utilizan con los continuos o con los progresivos es porque un stative verb no es compatible con el hecho de que nosotros digamos de que eso se está dando. O sea, yo puedo decir, bueno, yo estoy necesitando, suena más o menos en el español, pero en el inglés no. En el inglés es I need simplemente. Yo necesito. Pero no es necesario decir estoy necesitando. En el inglés eso resulta como un tanto ambiguo en el sentido de que, bueno, o estás o necesitas una de las dos cosas, pero no se pueden las dos. El español permite eso, el inglés no. Por eso es que en el español nosotros no tenemos esa categoría de stative verbs, pero se nos ha terminado el tiempo, así que that's going to be all. Nos despedimos hasta acá y vamos a continuar en la siguiente clase con más de este párrafo. Goodbye and take care. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody. Goodbye. Thank you.